Hola, ¿qué tal? Les saluda Marlene Fernández. En esta ocasión vamos a presentar el tutorial sobre redacción de citas directas e indirectas en estilo APA. A veces es un dolor de cabeza redactar en APA, pero vamos a ver que es súper sencillo. Atento. ¿Cómo redactar las citas? Primero, para redactar debemos seguir las pautas de redacción, valga la redundancia, teniendo en cuenta si son citas directas e indirectas. Te preguntarás, ¿y cuándo son citas directas? A ver, recordemos. Una cita directa es aquella que procede de una ficha textual, ¿no? Donde tú has extraído la información de manera literal y por ello la has colocado entre comillas. Y a su vez se debe colocar al final la referencia abreviada, el apellido del autor, el año y la página de donde has extraído esa información literal. Asimismo, la cita directa se divide en dos grupos, cita directa corta y cita directa larga o extensa. Por eso decimos acá que si la cita tiene 40 o más palabras, va en párrafo aparte. Y como hablamos ya de cita, debemos decir lo siguiente, que toda cita directa siempre lleva un párrafo antecedente y un párrafo consecuente. El párrafo antecedente, ¿sí?, se caracteriza por ser un párrafo que va a anticipar o presentar un pequeño contexto de lo que va a abordar la cita. Una vez creado ese párrafo, ya se debe escribir una oración bisagra o una oración que vincule a ese párrafo antecedente con la cita, ¿sí? Que lo vamos a ver en el ejemplo. Después de haber hecho la cita, o sea, agregado ya la cita en el texto, se debe crear un nuevo párrafo, que es el párrafo consecuente, y incluir una frase conectiva o un conector que establezca un vínculo con la cita, ya que este párrafo consecuente se caracteriza por ser un análisis crítico del contenido que se está mencionando en la cita. ¿Ya? Recuerda, o sea, el consecuente va a manera de comentario. Por ejemplo, aquí tenemos una cita directa, notamos allí de color amarillo que está señalado el antecedente, está la cita y está el consecuente. Entonces, como la cita directa tiene más de 40 palabras, de acuerdo al estilo APA, se debe colocar en párrafo aparte con una sangría de 2,54 centímetros, ¿no? Como puedes apreciar ahí a la izquierda. Ya no van las comillas, pero sí va la referencia abreviada, ¿no? El apellido del autor, el año y la página. Y como se trata de una cita directa extensa, el punto se coloca, míralo bien ahí, se coloca antes de la referencia, ¿no? Es una puntuación abierta. El antecedente, un contexto dado para la anticipación de esa cita y luego una oración a manera de conector, ¿no? O una oración bisagra. Por ejemplo, acá dice, para profundizar en el tema es necesario conocer qué son habilidades sociales. O sea, esta oración de alguna manera establece un vínculo entre el antecedente y la cita directa. Luego que viene el consecuente. El consecuente a su vez se caracteriza por ser un análisis crítico. Como señalamos en la diapositiva anterior, puede llevar una frase conectiva o un conector o una expresión que vincule a ese párrafo con la cita. Por ejemplo, acá hemos colocado conociendo qué son las habilidades sociales. Puede ser de acuerdo con el autor, en relación a la cita expuesta, en fin. Hay toda una variedad de acuerdo a las misiones lingüísticas que nosotros podríamos hacer. ¿Ya? Lo importante es vincularlo. A ver, pasemos otra más. A ver. Si se trata de una cita directa corta, ¿no? O sea que tiene menos de 40 palabras, la redacción mantiene la estructura, o sea, va el antecedente, la cita directa y el consecuente. Pero hay una diferencia. El antecedente ya integra a su vez a la cita directa, tal que los dos van en un mismo párrafo, como puedes apreciar aquí, ¿no? Está el antecedente, ¿ya? Está el antecedente, donde empiezan las habilidades sociales, se van desarrollando su paso, etcétera, etcétera. Y luego una oración vinculante, ¿no? Dice, para este fin, como los mencionan Mejía, Paz y Quinteros en su investigación. Dos puntos, van las comillas, porque es una cita directa corta. Sí, aquí se ha omitido información, ¿no? Revisa nuestro tutorial sobre cómo elaborar las fichas textuales para que recuerdes estos usos. Y aquí está la comilla de cierre, apertura y cierre y la referencia abreviada.
De repente dirás, ¿por qué va el año y la página nada más? ¿Dónde está el apellido? Bueno, como arriba ya se mencionaron los apellidos de los autores, ya no es necesario mencionarlos aquí. Lo importante es que en toda la redacción de esa cita, perdón, debe ir el autor, el año y la página. Y el punto sí va al final. Y en párrafo aparte ya se colocará el análisis crítico, sea el consecuente. Por ejemplo, aquí empieza con una frase conectiva, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, establecemos que la carencia se genera por la falta de socialización, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay una oración que siempre está vinculando, ¿ya?, a la cita con el consecuente. Eso es importantísimo remarcarlo aquí al momento de redactar, ya que el texto es una unidad temática, por lo tanto tiene que ir cohesionado. O sea, las ideas deben ir conectadas a modo de un tejido. Hemos visto también otro tipo de citas que son las indirectas, ¿no? A diferencia de las directas que proceden de las fichas textuales y llevan acompañadas tanto antecedente y consecuente, las indirectas proceden de las fichas de resumen. En este caso no es necesario colocar un antecedente, bastará solo con un consecuente. ¿Cómo reconocer una cita indirecta o cómo a realizar el citado en el texto? Primero, debemos saber que es una información parafraseada. ¿Esto qué quiere decir? Que la información obtenida a partir del texto se ha reescrito, pero con las palabras del investigador. Sin embargo, las ideas le pertenecen al autor. Por tanto, valorando la propiedad intelectual, debemos indicar la referencia abreviada entre paréntesis, apellido, año y página. Asimismo, como es un texto creado, ya no va entre comillas, ni tampoco lleva sangría. En el caso del consecuente, sigue la misma secuencia que la cita anterior, ¿no? Al inicio debe llevar un conector o frase que vincule con la cita indirecta y a su vez debe ser un párrafo de análisis crítico, o sea, debe analizar crítica o valorativamente el contenido de esa cita. Esto es un comentario, ¿ya? Un comentario crítico. Ejemplo, veamos ahí. La cita indirecta no lleva antecedente, pero sí le hemos colocado un conector para poder establecer un vínculo con los párrafos anteriores, ¿no? Por otro lado, sin embargo, en ese sentido, para tal efecto, según el significado que nosotros querramos traducir dentro del texto, ¿ya? Entonces va la cita, ¿ya? Se ha mencionado aquí el autor, ¿no? Como es una cita parafraseada, no va entre comillas, pero al final va la referencia abreviada, apellido, año y página. Y en párrafo aparte va el consecuente, ¿no? Por ejemplo, aquí también, ¿no? Si bien es cierto, las personas que poseen habilidades sociales tienden a ser más seguras de sí mismas, ¿no? Y a partir de ahí se sigue la secuencia respecto al tratamiento anterior, o sea, a lo que se abordó en la cita indirecta. Pregunta, ¿es fácil o no es fácil redactar con citas directas? Perfecto, es súper fácil. ¿Y también redactar con citas indirectas es fácil? Sí. El APA no es complicado, sino tenemos que saber cómo enseñarles a redactar de manera práctica, de manera sencilla, directa, para que puedas captar la información. ¿Ve? Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿no? Como estamos redactando nuestras primeras citas a través de la introducción, tenemos ahí dos partes fundamentales, ¿no? Que es la definición y la contextualización. Para muchos redactar la definición es un dolor de cabeza, sé que es un término, pero ¿cómo lo redacto? ¿O cómo redactar la contextualización? No lo sé. Entonces vamos a empezar la redacción. Para eso vamos a abrir nuestro texto que tenemos aquí. Ya, tenemos aquí ya las fichas, a ver, muy atento. Está la ficha de definición de habilidades sociales y lo que nosotros vamos a hacer, pues, primero es verificar que la cita sea directa o indirecta. En este caso es una cita directa, le quitamos las comillas ya que tiene más de 40 palabras, ya, la vamos a poner a sangría 2.54, ya está, ¿sí? ¿Qué más? Vamos ahora sí a crearle un antecedente, o sea, un conjunto de ideas que nos ayuden a presentar a esa cita, ¿sí? Un conjunto de ideas, anticipamos, yo lo estoy escribiendo así nada más para que más o menos te des una idea que podrías colocar, ¿no? No olvidarse de
la oración bisagra. Es importante decir también lo siguiente, que cuando nosotros vamos a redactar el antecedente, la extensión debe ser similar a la cita. Si la cita tiene 6 líneas, entonces el antecedente también debe tener 6 líneas. Y a su vez también debemos hablar del consecuente, ¿no? El consecuente asimismo debe tener 6 líneas, ¿no? Recuerda que es un análisis crítico de la cita, ¿no? Nosotros antes de realizar el consecuente, lo primero que debemos hacer es leer esa cita, ya entenderla muy bien y formular un juicio crítico y a partir de ello escribir. ¿Ya? Yo me voy a detener ahí. Antes voy a verificar la cita, veo la cita, el punto, como es cita directa extensa, debe ir antes de la referencia. Voy a corregir, listo. Ahora, en el caso de la contextualización, recuerda que te indiqué lo siguiente, ¿no? Antes de redactar la contextualización, lo que debes hacer es crear un párrafo introductorio, ¿sí? Te indiqué eso, ¿no? Crear un párrafo introductorio. Entonces, lo que vamos a hacer primero es crear un párrafo introductorio a esa cita, ¿no? Una vez que hemos creado el párrafo introductorio, recién vamos a crear los demás elementos. Un párrafo introductorio que tenga 4 a 5 líneas nada más, ¿no? Pues una vez que veamos eso, verificamos qué cita es. Es una cita directa corta. Entonces, el antecedente va a ir conjuntamente con el citado, o sea, con la cita. No le podemos colocar en párrafo aparte, ya que tiene menos de 40 palabras. Entonces, yo le creo su antecedente. Una vez creado el antecedente, genero la oración bisagra que presente a la cita, 2 puntos y ya tengo la cita. ¿Ve? Terminado eso, le voy a crear que el párrafo consecuente. Recuerda que ese es un análisis crítico de la cita. ¿Ya? Entonces tú le vas a crear el consecuente. Una vez que has leído muy bien ese texto, lees muy bien y creas ese texto, ¿sí? Que sea una crítica. Luego viene otra cita. En este caso, la cita, como nosotros hemos pedido para la contextualización, 2 citas, ya que puede ser una directa o una indirecta. En este caso han puesto una directa y una indirecta. Como ya tenemos aquí la cita, lo que vamos a crearle nada más, a ver, vamos a ir al final. Ahí está, le vamos a crear el consecuente, ¿no? Leemos muy bien el texto, revisamos de qué está abordando y empezamos a crear la información. Claro, yo lo estoy haciendo rápido, ¿por qué? Porque estoy grabando un tutorial, ¿no? Tú ya lo vas a hacer con calma, ¿no? Entonces, una vez terminada la redacción, nos debe quedar más o menos como vamos a ver aquí. Mira, ve, este es el modelo, ¿no? Como estamos en el estilo APA, hemos creado ya el antecedente, como ves aquí, está el antecedente de la cita en color verde, ya luego hemos creado la oración bisagra, la cita, como puedes apreciar, está con el punto, está el consecuente también, que es un análisis crítico de esa cita, están las ideas que vinculan, ¿sí? Conociendo qué son las habilidades, podemos entender mejor los problemas y así sucesivamente, ¿no? Está toda la cita. Después viene la contextualización, ¿no? Viene un párrafo que introduce el texto. En el siguiente texto vemos que en los últimos años, etcétera, etcétera. O sea, aquí un poco en el párrafo introductorio lo que se debe hacer es presentar de alguna manera el contenido de las citas que se van a colocar en el contexto. Luego, como viene una cita directa, va el antecedente, la oración bisagra que está de color azul, la cita. Ya acá solamente se coloca el año y la página porque ya está el autor arriba. Luego va el consecuente. Después viene la cita indirecta sin sangría. Y luego va el consecuente. ¿Ya ves? Es súper fácil redactar una cita directa y una cita indirecta. No es nada complicado, así que no te compliques la vida. Si no es entendido, si de repente estás un poco distraído, puedes volver a ver el tutorial y vas a ver que la redacción en APA es sumamente fácil, ¿no? Muchas veces algunos dicen, uy, qué complicado, no lo puedo hacer, no lo entiendo. No, basta que sepas las reglas de cómo se redacta una cita directa y cómo se redacta una cita indirecta, ¿sí? Listo, no tienes por qué hacerte problemas. Les deseo muchísimos éxitos en la redacción de la introducción del estado de la cuestión. Ya sabes, si te gustó el video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales para poder seguir creando más y ayudándoles siempre a todos ustedes. Nos estamos viendo en la próxima grabación.